Bienvenidas y bienvenidos a mi canal, yo soy Soraya y esto es DIY Ayuda. Hoy vamos a hacer un vestido como este, súper sencillo, de verdad, no necesitamos patrón, va a ser súper fácil y simplemente vamos a necesitar 2 metros de tela. Si es posible que sea elástica, si no también vale otro tipo de tela si no lo hacemos demasiado ceñido al cuerpo. Así que comenzamos. Vamos a empezar por el patrón y ya veréis qué sencillito es porque lo vamos a hacer sobre la misma tela. ¿Veis aquí la forma? Bueno, pues yo lo que he hecho, he comprado 2 metros de tela, he doblado una vez a lo largo y otra a lo ancho. Si vuestra tela tiene estampados que tienen que ir hacia una dirección, cortáis el metro de tela y os va a quedar 1 metro y 1 metro. Y ya eso, colocáis una tela encima de la otra y volvéis a doblar a lo ancho, ¿vale? De tal manera que nos van a salir la pieza delantera y trasera a la vez, como estáis viendo aquí, ¿vale? Aquí está doblado 4 veces porque es indistinto hacia donde vaya el estampado, con lo cual lo he doblado primero a lo largo y luego a lo ancho. Y vamos a comenzar al trazado. Ya veréis qué sencillito, lo voy a hacer sobre la misma tela para que lo veáis. Vamos a hacer primero el cuello trasero y le vamos a dar 10 centímetros. Y lo vamos a bajar 3 centímetros. Y así ya tendríamos nuestro cuello trasero. El cuello delantero lo vamos a hacer en pico y le vamos a bajar 27 centímetros desde el cuello, ¿veis? Desde donde empieza el hombro hacia abajo, y abajo le vamos a dar 2 centímetros, que como va doblado en total tendrán 4 centímetros de base en nuestro cuello de pico. Yo lo he puesto bastante pronunciado, así que medirlo y a lo mejor necesitáis en vez de 27, 25. La manga muy sencilla, desde la base del cuello, ¿veis ahí? Vamos a trazar el largo hasta la muñeca y lo vamos a ir bajando, ¿vale? Vamos a ir, no demasiado, ya veis como aquí en la imagen, que en total desde donde está la muñeca hacia arriba haya como máximo pues unos 10 centímetros más o menos, ¿vale? Así que le vamos a ir inclinando un poco para que ya tenga un poquito la forma del hombro. Al puño le vamos a dar 13 centímetros, que va a dar un contorno total de 26. Si queréis más contorno, pues le dais más centímetros. El largo del vestido yo le he dado 100 centímetros, es decir, 1 metro por ahí, por lo que hemos necesitado 2 metros de tela, ¿vale? La cantidad de tela es según el largo del vestido que vosotros queráis. Yo este, que es de 1 metro, a mí me llega más o menos por la rodilla, más o menos, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Vamos a marcar donde está la cintura y en mi caso sería desde arriba hasta la cintura unos 52 centímetros, pero la voy a elevar un poquito y lo voy a hacer en mitad del vestido, ¿vale? O sea que voy a marcar 50 centímetros, que más o menos sería un poquito estándar, ¿vale? Esta medida, pero si queréis os la medís y ahí marcáis la zona de la cintura, hacéis una línea recta para la zona de la cintura. ¿Cuánto tiene que medir esta línea? Bueno, pues 1/4 del contorno de vuestra cadera más 1 centímetro, ¿vale? Queremos que quede un poquito holgado, que no vaya muy apretado. Si lo queréis más apretado, pues apretáis más, ¿vale? Yo una medida así, que vaya un poquito holgadito para que sea un poco fluido, ¿vale? Porque si es un vestido kimono, pues que vaya un pelín fluido. Bueno, de la línea de la cintura hacia abajo vamos a marcar 50 centímetros, porque teníamos 50 arriba, pues 50 abajo, que nos hace el metro. Yo aquí le he dado un poquito de campana porque le he dado vuelo. De hecho, el vestido lo he cortado así, pero luego cuando me lo he probado he visto que no quedaba bonito. Para mi gusto, ¿eh? O sea, que luego esto os lo digo porque habrá gente que sí que le gusta y lo podéis hacer así, ¿vale? Yo luego lo que le he hecho ha sido estrecharlo un poco. Así que he trazado una línea prácticamente recta hacia abajo, lo he inclinado un poquito para que quede más o menos recto. Y ya por último, desde la cintura hacia el puño trazamos la línea que nos queda. Ya veis que es un vestido súper simple, así que no os va a costar nada hacerlo, aunque seáis principiantes. Nos vamos ya con la confección y simplemente lo que vamos a empezar a hacer es cortar las 4 capas de tela que tenemos aquí y vamos a cortar las 4 capas en la zona del cuello
por el cuello de atrás, ¿vale? El de adelante lo cortaremos luego. Ahora quitamos la parte delantera y ahora sí, veis aquí las medidas que son 27 por 2, que sería el doble porque está doblado, en la parte de baja serían 4 centímetros y simplemente lo que tenemos que hacer ya una vez hemos quitado el trasero, tenemos solo el delantero, 2 capas de tela, lo vamos a recortar pues tal cual hemos hecho las medidas y así ya tendríamos nuestro delantero y nuestro trasero, que lo que nos queda, bueno, pues es empezar a montar porque ya os digo que es fácil. Bueno, pues ya tenemos nuestro delantero cortado, ya veis aquí el cuello cómo queda. Os vuelvo a repetir las medidas que son 4 por 27, en mi caso 27 a lo mejor es mucho para otra persona, o sea que si le queréis dar menos escote le podéis dar. La base de 4 la vamos a dejar, ¿vale? Ya el largo del escote el que queráis. Y ya vamos a empezar a unir las piezas simplemente. Tenemos ya nuestro delantero, tenemos nuestro trasero y comenzamos a unir por la zona primero del hombro, con los derechos de la tela enfrentados, ¿vale? Los reveses de la tela mirando hacia nosotros. Y vamos a unir desde el cuello hasta el puño. Y los laterales igual, pues desde el puño hasta el bajo del vestido. Yo en este caso, como es una tela elástica, yo lo he cosido con la remalladora, ¿vale? No me he complicado nada. Pero si no tenéis, ya os lo digo siempre, no hace falta. Lo podéis pasar con la máquina plana. Y en este caso, tanto las costuras de los costados como las de arriba podéis hacer una costura recta y luego hacer un zigzag para rematar, porque no va a ser excesivamente pegado, ni va a tener estirones ni demás, ¿vale? Para coser este tipo de telas, ya sabéis, con aguja de stretch o de jersey, o en mi caso yo he probado con la aguja universal y me ha funcionado bien. Pero bueno, yo siempre tengo ese tipo de agujas por si no cose bien, se salta algún punto. Es por el tema de la aguja, ¿vale? Si coséis y se salta puntos, es el tema de la aguja. La tenéis que poner una aguja de stretch que funciona bastante bien para este tipo de cosas. Así que nada, cosemos todo esto y tendríamos montado lo que es la base del vestido. Bueno, aquí os muestro, ¿veis cómo le he dado la inclinación? Porque quería darle vuelo en la parte de abajo. No queda bonito, porque ya la parte de arriba es bastante amplia. Yo en mi cabeza había pensado que sí, pero es bastante amplia y al probarme el vestido no queda bonito. Así que veis aquí, le he quitado todo este trozo que de hecho le quito hasta un trocito más porque lo dejo más recto. Le dejo un pelín de inclinación, pero ya veis que muy poquita, es casi recta. Y si lo queréis hacer recto, también queda súper bien, ¿eh? Recto, o sea que lo podéis hacer tranquilamente. Así que yo todo este trozo lo voy a quitar, lo voy a cortar y voy a hacer lo mismo. Y lo voy a pasar por la remalladora y lo voy a coser igualmente. O sea que simplemente para que veáis, hay opciones a la hora de hacer las prendas. Hay veces que ideamos unas prendas que en nuestra cabeza funcionan muy bien, pero luego en la práctica pues no funcionan tan bien, ¿vale? Hay que jugar con el tema de los volúmenes. Me vine arriba porque, no sé, me pareció que quedaba bien, volumen arriba, volumen abajo. No. Generalmente si damos volumen arriba, abajo no, y si damos volumen abajo, arriba no, ¿vale? Pero bueno, había que probarlo. Ahora nos vamos a ir con el cuello. El cuello, vamos a medir todo el cuello trasero y delantero y con la medida que nos dé todo el contorno de nuestro cuello, vamos a cortar una tira. Con esa medida le vamos a dar unos 5 o 6 centímetros más de esa medida y le vamos a dar un ancho de 8 centímetros, ¿vale? Porque nosotros le vamos a poner una tira de 4, entonces necesitamos que sea de 8. Yo, como no tenía una tira larga de todo ese tamaño, he unido 2, ¿vale? Así que el centro, la unión irá en el centro de atrás de la espalda, ¿vale? Si os pasará, si la hacéis y cogéis la tela como os he dicho, pues no tendréis ese tamaño de cuello, pues unís 2 tiras del largo del cuello, del contorno del cuello más 6 centímetros por un ancho de 8 centímetros. Ahora lo doblamos y lo planchamos por la mitad, ¿vale? Esto sí que es un paso necesario, que esté bien planchadito para que nos ayude a la colocación. Bueno, nos vamos a colocar el cuello y vamos a buscar la parte central del cuello trasero. Y ahí es donde vamos a colocar la costura del cuello. Así ya saben, bueno, evidentemente vamos a saber cuál es el delantero y el trasero, pero nos es más fácil así.
Así que lo colocamos desde fuera, ¿vale? Por la parte de fuera vamos colocando con alfileres. Cuando vayamos a coser, o ahora al colocarlo, vamos a estirar un poquito de la tira y la vamos a dejar más tensa que la parte de abajo, ¿vale? Que sea un poco más corto la tira del cuello que lo que es el cuello en sí. ¿Para qué? Pues bueno, pues para que asiente bien en la zona del cuello y no se abra, no se ceda, ¿sabes? Entonces tiramos un poquito y lo vamos colocando. Vamos a colocar hacia un lado y hacia el otro. Y lo vamos a coser, como veis ahí, 1 centímetro más abajo de donde acaba la marca del cuello. Así que seguimos colocando y en el otro lado hacemos exactamente lo mismo, ¿vale? Cuando vayamos a coser vamos a tensionar un poquito esta tira para que nos ajuste bien el cuello, ¿vale? Lo colocamos hacia abajo y lo mismo. Lo vamos a coser 1 centímetro por abajo, ahora lo vais a ver, de donde acaba lo que hemos marcado, ¿vale? ¿Veis ahí? Bueno, pues 1 centímetro por abajo y le vamos a dar también 1 centímetro de margen de costura. Ahí le marco para que veáis y aquí también. Hasta ahí vamos a coser, ¿vale? Porque luego tendremos que abrirlo un poquito y necesitamos esa abertura. Nos vamos a la máquina y cosemos. Yo primero lo que hago es coser de la mitad hacia un lado y de la mitad hacia el otro, ¿vale? Para que yo controle bien la tira, la pueda estirar suficiente y lo coloque bien. Y le doy eso, un margen de 1 centímetro de costura, ¿vale? Si le hemos dado en total, cuando se ha doblado la tira, 4 centímetros, pues nos va a quedar un cuello, una tira alrededor de 3 centímetros, ¿vale? De cuello. Bueno, pues ya lo hemos cosido y ahora le vamos a dar la vuelta y veis aquí. Bueno, pues lo que vamos a hacer es cortar en diagonal, ¿veis? Hacemos una marquita, abrimos esa esquina y cortamos en diagonal hacia donde hemos cosido, ¿vale? Cortamos ese centímetro y así vamos a meter el cuello hacia adentro y ya nos va a quedar pues un cuello muy chulo, la verdad. Ya vimos hace unas semanas cómo hacer un cuello en pico de una manera muy simple. Bueno, pues esta es otra manera de hacer un cuello en pico, ¿vale? Tenemos muchas maneras de hacer las mismas cosas, así que, bueno, pues aprendemos a hacerlo de diferentes maneras, ¿vale? Ahora cosemos esa parte de abajo, vamos a dar la vuelta y lo vais a ver cómo queda, ¿veis ahí? Bueno, y ahora vamos a coser justo esta parte de abajo, ¿vale? Rematamos al inicio y al final y cuando tengamos cosida esta parte y ya tenemos unido el cuello, lo que vamos a hacer es la parte de dentro que hemos cosido, la unión del cuello y de la tira, lo que vamos a hacer es pasarle por la remalladora o un zigzag en la máquina, ¿vale? Para que quede bien rematado y nos quede chulo. Así que toda esta parte de dentro, ¿veis aquí? La vamos a pasar por la remalladora. Bueno, y ahora lo único que nos queda para terminar el cuello es pasarle un pespunte todo alrededor para que la costura vaya hacia adentro. ¿Veis ahí cómo queda rematado todo lo de dentro? Vale, bueno, pues metemos hacia adentro la costura y pasamos justo por el borde un pespunte, ¿vale? Para meter esa costura hacia adentro y que el cuello no se doble hacia afuera ni quede raro. Luego hay que plancharlo y que asiente bien. Bueno, pues ya veis aquí cómo queda
queda estupendo, queda un cuello súper chulo. Me encanta el efecto que hace con esta tela que he escogido así de estampado vintage, que me da, no sé, me viene un recuerdo como eso, un kimono, como una bata de la que usan las señoras en los pueblos, que me encanta. Entonces, bueno, ya sé que es un gusto personal que no a todo el mundo le va a gustar, pero bueno, eso depende de la tela que escojáis. Bueno, tanto en el bajo como en los puños le vamos a pasar un zigzag, yo en este caso la remalladora, para rematar bien y terminar el vestido ya de una manera muy chula. Bueno, en los puños lo único que vamos a hacer es meter hacia adentro un par de centímetros y cosemos, ¿vale? No, en los puños no le voy a hacer nada más. Bueno, yo os he dicho que he hecho el vestido de manga larga, porque es una tela así como de entretiempo y me va a servir hasta para invierno este tipo de vestido, me va a servir para todas las épocas. Hombre, para verano no, pero para el resto de las épocas del año sí me va a servir, así que le voy a pasar un remate y lo he hecho en manga larga. Este mismo modelo lo podéis hacer en manga corta. Bueno, se podría hacer, no lo veo bien. Lo vería o una manga hasta el codo, por encima del codo, o una manga francesa. También le quedaría súper bonita. Yo lo he hecho manga larga pues para que me valga un poco para todo. Que tengo calor, pues lo remango hacia arriba y ya está, ¿sabes? Entonces, bueno, pues para que veáis que puede ser bastante versátil. Bueno, terminamos con los puños. Y nos vamos a ir con el bajo, que es lo único que nos queda. ¿Veis aquí los puños? Bueno, pues súper sencillito, el remate, fenomenal. En el bajo a mí me hubiera gustado tener más tela para hacer el vestido un pelín más largo, porque me gusta que me cubra la rodilla entera. Pero lo que voy a hacer es ponerle esta puntilla prechochísima, que nos va a dar longitud y además le va a dar un acabado muy chulo y como un poquito más elegante al vestido. Así que simplemente, como ya lo tenemos todo rematado, pues vamos a colocar encima de lo que tenemos ya rematado el vestido, vamos a ir colocando esta puntilla y la vamos a coser. Esto es totalmente opcional, evidentemente, porque el vestido lo podéis hacer más largo, más corto. Vestido mini quedaría súper chulo. Yo no suelo llevarlo, entonces yo no me lo hago, pero las que lo soláis llevar, queda muy bonito este tipo de vestido, así con tanto volumen arriba y cortito abajo, queda muy bonito. Así que opciones os doy un montón, ¿vale? Así que con esto, ya con el bajo, tendríamos acabado y rematado el vestido. Yo luego, no lo he sacado aquí en el vídeo porque lo he hecho a posteriori, le he hecho también un cinturón, que simplemente es hacer una tira larga de la longitud que queráis, pues no sé, de 1,5 metros, de 1,20 m, de lo que de lo que queráis de longitud, porque os va a sobrar tela. La longitud que queráis por un ancho de 8 centímetros y simplemente lo dobláis, coséis y le dais la vuelta. Y con eso tendríais un cinturón que queda así como tipo batita y queda muy chula, ¿vale? Esto me sacaré fotos, me he sacado fotos, las veréis por Instagram, las que tengáis Instagram, y seguirme por allí porque vamos a hacer cosas muy chulas ya recientemente por Instagram que os van a gustar un montón. Así que las que no me sigáis por Instagram, abajo tenéis mis redes en la cajita de información, seguirme y así veréis todas las cosas que vamos haciendo. Bueno, seguimos con el vestido, lo tenemos terminado y nos vamos con el resultado final que me encanta. Es un vestido así como muy vintage. Veis aquí que sienta muy bien, es muy facilote de llevar, muy facilote de hacer. Ya os digo, si le ponéis un cinto también le dais un aire muy chulo. Y bueno, pues aquí veis también el largo del vestido para que os hagáis una idea. Bueno, creo que ya os lo he dicho más veces, yo mido en torno a 1,67 m, así que bueno, pues para que veáis las medidas y podáis valorarlo. Así que un besazo y nos vemos el miércoles que viene. ¡Chao!